valiente que tú. Y nuevamente estamos en nuestra Posta de la Independencia, una hermosa iniciativa que la Fundación del Bicentenario con Jorge Atilio Mendía lleva a cabo en estos encuentros de cada sábado. Jorge, el gusto de reencontrarnos. Gracias, la verdad, y bueno, con invitados, ¿no? Invitados de lujo, la verdad, porque vamos a tocar un aspecto muy interesante de este Tucumán, a donde un general Belgrano con un general San Martín estuvieron presentes, a lo cual uno termina diciendo, se vieron, se encontraron, pudieron estar presentes, y claro, en Tucumán. Claro. ¿Y quién mejor que para que nos cuente nuestro invitado de estas cosas? Vamos a presentarlo a Miguel Ángel Brusasca, que es el presidente de la filial Santa Fe del Instituto Sanmartiniano del Perú. Bueno, un gusto poder tenerlo en nuestro programa. Bueno, muchas gracias por recibirme, gracias por la presentación. Jorge, muchas gracias por este espacio, y es un buen desafío hablar de dos personalidades importantísimas de la historia, no solo argentina, sino sudamericana. Miren qué desafío, ¿no? Y también una carga de emoción que tiene todo ello. Adelante. Ahora se han ido despejando las dudas, Miguel Ángel, porque llegó un punto que la sociedad, la gente del pueblo, los que de algún modo rozaban la historia, tenían como categorías de héroes. Y Belgrano era un héroe menor comparado con San Martín, el padre de la patria, el libertador de medio continente y todos los títulos que se han puesto. Y vienes pasando un tiempo, no sé si por imperio de la difusión, de la divulgación, que se acercaron más como en la vida real, estaban tan cerca Belgrano de San Martín. ¿Cómo fue de verdad ese pensamiento que fluía en las conversaciones, en los tratos, en los proyectos, en los sueños de estos dos próceres? Hay una primera circunstancia que vale poner en contexto y que usted lo acaba de citar. El crecimiento en cuanto a conocimiento y afecto hacia la figura de Belgrano, que me parece fantástico. Aquí no se trata de ver si uno era más capaz que el otro, tiene más lauros San Martín que Belgrano, porque la verdad que la historia los junta en un desafío maravilloso: otorgar y darle impulso a procesos libertarios e independentistas. Aunque Belgrano tenía una formación académica y jurídica absolutamente distinta de la formación militar que tuvo en el viejo continente San Martín, el tema era la independencia, la libertad de los pueblos, y ese aspecto es el que yo siempre destaco. Vamos por la independencia y que los pueblos elijan soberanamente su forma de gobierno. Eso es el sustratum de la República, y ellos lo tenían muy en claro, a pesar que Belgrano, al ver tantas diferencias internas y desavenencias, en su momento hasta habló de traer a Carlota para una monarquía, un ensayo, para ordenar esto que se estaba desmadrando, que es lo que después pasó con la anarquía en la Argentina. Pero para mí, Belgrano, San Martín en un mismo plano, uno un gran conductor, el otro un gran pensador, comprometidos con una causa. Y recuerden esto, que no lo digo proféticamente, pero empieza a surgir también de la comunicación y del conocimiento, y esto que ofrecen las redes, va creciendo la figura del general Martín Miguel de Güemes también. Ahora, si el tema del manejar información en las redes, Miguel Ángel, es un tema complicado por la certificación de las fuentes. Antes era elegir tu autor, inclinarte hacia una visión de la historia que tenía determinado autor. Nadie accedía a poder leer, poder compenetrarse de la historia en distintas vertientes, distintas visiones. Y ahora en la red, ¿cómo se busca un sitio seguro, donde abrevar, donde no se pierda el tiempo en información que está malintencionada, por ejemplo? De todas maneras, hay que apoyarse en las informaciones que marcan las redes a partir de investigaciones hechas en museos, en documentaciones importantes, en sitios donde sí está documentado tal o cual hecho. Eso es incontrastable, porque el resto, es decir, la distorsión de todo esto ha dado como resultado ¿qué cosa? La novela histórica. Claro, que tiene algún valor porque nos introduce tal vez en un contexto geográfico, nos internaliza los nombres de los protagonistas, pero no deja de ser eso, una novela. Entonces uno debe apoyarse en los documentos, sin desdeñar algunos costados de la tradición oral de nuestros mayores, que es muy, pero muy importante, de gente que fue testigo, transmitió oralmente a su descendencia eso que vio, y lo transmitió oralmente porque posiblemente no sabían escribir, pero eso hay que darle cierto crédito y después cerrarlo haciendo una deducción, cruzando datos y decir, esto casi seguro aconteció y nos sirve de punto de partida para seguir investigando.
El tema de la investigación histórica es muy complejo, lleva mucho tiempo, pero yo me apoyo en esto de rescatar los pensamientos políticos de estas figuras que ustedes acaban de nombrar, porque si no nos quedamos con que Belgrano creó la banderita y que San Martín se subió al caballito y cruzó los Andes. Nada más. Y nada más. Y lo que es peor, si avanzamos un poquito, sí, qué bárbaro, vino San Martín después que renunció al ejército de España, ganó en San Lorenzo, se vino a Tucumán, lo relevó a Belgrano en Salta, qué bárbaro, se fue a Mendoza, fue un buen gobernador, creó el ejército de los Andes, cruzó la cordillera y anduvo a los tiros del otro lado. Y se terminó. Ahí. Y resulta que la historia más grande de San Martín empieza cuando se va al Perú. ¿Se da cuenta? Claro. Ahí está la médula de nuestro programa, porque queremos saber eso, queremos saber, digamos, es el pensamiento de San Martín y el respeto que tenía el general San Martín al general Belgrano. Totalmente. Y lo mismo de Belgrano a San Martín. Pero Belgrano, en esa carta maravillosa que le dice, vuele usted que la patria lo necesita, sintetiza toda la necesidad de Belgrano, que a través de un intercambio epistolar se dio cuenta que San Martín era el hombre con el cual se podía apoyar y que en definitiva termina salvando que lo fusilen. Claro. Cuando Buenos Aires con sus intrigas le dicen, tráiganmelo a Belgrano que aquí le vamos a hacer juicio sumarísimo porque ha sido un fracasado general en el Alto Perú. Esas ocasiones en las que estuvo la profundidad del pensamiento en el que ellos coincidían, si uno pudiera situarlas a lo largo de la línea de tiempo, ¿dónde se dieron, Miguel? En realidad los pensamientos políticos por ahí nunca estuvieron en sintonía, en fase. Recuerde usted que San Martín tenía su voz en el Congreso de Tucumán, sí, a partir de sus 5 diputados cuyanos, que no es poca cosa ahora que entendemos esto de las minorías, de las mayorías a la hora de votar, claro, y claro, que en verdad San Martín, y ya cierro lo de Belgrano, para que usted esa diferencia pero que los une, San Martín estaba ya hastiado, que se habían juntado en marzo, iban por julio y no definían nada. La famosa carta Godoy Cruz dice, ¿qué esperan para declarar la independencia? Y Godoy Cruz le contesta, pero no, declarar la independencia no es soplar y hacer botellas. Entonces le dice, miren, es más fácil declarar la independencia que andar haciendo botellas, apuren el tema. Bueno, entonces sale. Pero Belgrano, que ahí tenía una incidencia importante, él tenía una visión un tantito más monárquica y decía, por ahí un descendiente del Incario, con algún consejo asesor que lo pueda acompañar, y no pudo cuajar su idea. Pero el fondo de la cuestión, ¿cuál es? La libertad, la independencia, el cambio, de salir del paradigma de las monarquías absolutas, donde un rey se consideraba el enviado de Dios y su palabra era indiscutida. Y ese es el cambio revolucionario. Miguel, Jorge, vamos a hacer una pausa. Vamos. Ya volvemos en la posta de la independencia. Bueno, muchas gracias. Con la presencia aquí en nuestro programa del presidente de la filial Santa Fe del Instituto Sanmartiniano del Perú. Estamos en la posta de la independencia en compañía del presidente de la filial Santa Fe del Instituto Sanmartiniano del Perú. Había quedado casi como en pausa, Jorge, que estabas con una pregunta, con una inquietud, con formular un pensamiento que se engarce en esta hermosa conversación. Sí, bueno, en Tucumán, nombres como Bernardo de Monteagudo, Bernabé Arao y dos personajes tan grandes como San Martín y Belgrano, a mí una sola palabra se me pone en la cabeza escuchando esos 4 nombres: independencia. Creo que los une a los 4. Así es. Sobre todo en el contexto territorial, Araos de la Madrid justamente se erige como una figura señera. Mucho más trasciende Monteagudo de férrea formación académica y que ya actuaba en Buenos Aires en 1812 cuando llega a San Martín. No en vano es quien reemplaza en la pluma filosa a Mariano Moreno. Y es el hombre que lo acompaña en toda la vuelta por Sudamérica a San Martín, que cae en desgracia en Lima porque tocó algunos intereses que aún hoy siguen siendo cuasi intocables. El clero ultraconservador, las castas nobiliarias, y eso le costó muy caro a Monteagudo, aunque murió el pobre asesinado, pero aprovecharon que San Martín estaba con Bolívar para desplazarlo de su cargo de ministro y extrañarlo a Panamá. Es decir, un hombre de pluma filosa y de decisiones rápidas. No le tembló el pulso cuando hubo que fusilar a los Carreras. Así es, y un pensamiento, a otros más, y un pensamiento elevado. Muchas veces me preguntan en las charlas, en las conferencias de los encuentros sanmartinianos, pero ¿y por qué San Martín lo aguantaba a Monteagudo, lo llevaba a Monteagudo, que el monje negro de todo esto? Bueno, usted fíjese, todos los grandes líderes mundiales siempre han tenido una figura que ha sido la que va al frente, el que
pone el cuero y que ejecuta decisiones que si las tomara el líder principal, por allí lo perjudicarían en lo político. Y bueno, es el juego de la política. Entonces cuando me dicen, no, porque Belgrano andaba creando la bandera y después se fue para el norte y San Martín andaba con los caballitos, los granaderos, no es así. Ese es un pensamiento liviano que por ahí algunas corrientes nos han hecho circular en los manuales de enseñanza primaria y secundaria para que no podamos descubrir la verdadera historia. Yo soy un atrevido porque consumo los minutos de televisión, pero hay algo que no quiero dejar pasar en esto. Belgrano iba por la vida fundando escuelas. Cuando él sale para el noroeste de nuestro país, que pasa por Mandisoví, por Curuzucuatía, va fundando escuelas. Y cuando le dan una plata por los logros, dice, vamos con esta plata a fundar 4 escuelas. A San Martín le dan 10.000 pesos fuertes por el triunfo de Chacabuco, dice, no quiero la plata, funden una biblioteca. Aquí en Santiago, como ya fundé la biblioteca de Mendoza y como fundé el Colegio de la Santísima Trinidad. Y va con los libros a cuesta y llega a Lima e instaura en su protectorado el sistema de educación lancasteriano y dona todos sus libros. O sea, militares que proponen la educación, creo que va mucho más allá del hecho de gritarle a la tropa. Que esto es lo que tenemos que entender. O de cruzar los Andes o de tirar una bandera. Por supuesto, esas son circunstancias temporales y estratégicas que hacen el movimiento de las tropas en su momento. Hoy irían en un avión o mandarían un misil. Bueno, ellos cumplían con el objetivo, con la táctica militar, pero el pensamiento va siempre por delante. Porque si no serían como unos Quijotes que van a cruzar la cordillera, ¿para qué? ¿Cómo para qué? Para ejecutar el plan continental que pergeñó y casi perfeccionó en el algarrobo de la Ramada José Francisco de San Martín con la información que le suministró Belgrano de sus andanzas por el actual territorio boliviano. Ese es el tema. Esa conversación, si uno puede adentrarse en lo que allí se trabajó en este sitio tan entrañable para los tucumanos. Sí, por supuesto. Miguel. Sí, porque en verdad en ese sitio es cuando San Martín manifiesta ya su intención al escribirle a sus contactos en Buenos Aires. Por el norte no es el camino. No me moveré de aquí, no habrá nada más que una guerra defensiva y punto. La idea es un ejército ágil, dinámico al pie de la cordillera, cruzar los Andes, batir a los realistas en Chile, poner un gobierno amigo, armar la flota e ir al Perú. El plan continental pergeñado en la Ramada a base de los informes que Belgrano y sus oficiales le dan a San Martín de lo difícil que es para los llaneros y abajeños ir por el altiplano a caballo a Lima. Entonces dice, por el norte no es el camino. Y entonces sí que San Martín, seguramente por su vinculación con las logias racionales, tenía información de lo que habían querido hacer los ingleses en 1806, 1807. ¿O usted se cree que los ingleses vinieron por casualidad a hacer la invasión inglesa al puerto de Buenos Aires? Era tomar Buenos Aires, adentrarse por la Pampa, poner una base al pie de la cordillera y pasar a Chile, pues ellos necesitaban desalojar a los realistas para abrir el libre comercio en América del Sur. No lo pudieron hacer. San Martín sí lo hizo con un pensamiento independentista. Y con la renuncia al final del camino, porque con todo el poder y brillando en el Perú y que esto que aquello, le deja el camino expedito a Bolívar. Eso es pensamiento político. El renunciamiento en un político es mucho más valioso, tal vez, que los logros que puede llevar adelante en su vida. De Lima a Tucumán, Belgrano, saliendo de Tucumán, acercándose cada vez más a Lima, quedaba más debilitado. Por lo que le pasaba lo mismo viniendo de Lima, acercándose más a Tucumán, los realistas quedaban más debilitados. Exactamente. Ese tironeo de esos 2.000 kilómetros que podemos tener, digamos, de distancia y de separación, creo que es fundamental. Por eso el plan continental está muy clarito. Pero si usted se aleja de la base de suministros, el ejército pierde eficacia. Y el suministro fundamental también era la plata. Más se alejaban de Buenos Aires, que de por sí no le mandaba nada, ¿qué le iban a mandar cuando ya estaban llegando a Lima? Se iban a morir en los Andes peruanos. Entonces hay toda una cuestión también geopolítica que analizar ahí. Hasta que llega a San Martín, si que lo podemos en otro momento, a alcanzar el protectorado del Perú, muy a su disgusto, porque él asume para tratar de ya aunar criterios no solo de la tropa, lidiar con la nobleza peruana, con todos los levantiscos de siempre, y dice, bueno, este trago amargo lo voy a asumir, ni bien cumpla los objetivos, renunciaré al mismo, y asume como protector del Perú la enorme actuación como político de San Martín. Vamos a dejar ahí, en ese punto, y hacemos una pausa, ya volvemos aquí en la Posta de la Independencia.
Ya estamos de vuelta en nuestra posta de la Independencia con esta notable visita, que el entusiasmo crece aquí en el set mientras estamos conversando con Miguel Ángel Brusasca, que es el presidente de la filial Santa Fe del Instituto Sanmartiniano del Perú. Realmente dejamos a San Martín asumiendo el protectorado del Perú. Consecuencias, implicancias. Explicaste que en el modo que asumía, que no era el de felicidad o estar muy complacido de hacerlo, ¿no? Sí, porque usted vio que si analiza sus escritos, él siempre sintió como una aversión a los cargos públicos. Tal es así que en esa famosa nota que remite al gobierno dice: cuando cumpla mis objetivos, el empleo que tengo renunciaré al mismo para no ser una carga al erario público. Es decir, claro. Es un mensaje para nuestros políticos actuales, también el renunciamiento permanente de San Martín, partirse el sueldo a la mitad, renunciar, no aceptar grados mayores, como cuando le mandan un grado de brigadier general después de Chacabuco, lo rechaza de plano. Para este tipo de renunciamientos muy propios de Belgrano también, un hombre de una humildad que rayaba lo estoico. Entonces esto es lo que yo destaco también como ejemplo cuando uno quiere hablar de política, porque esos contextos de nuestro pasado hay que traerlos a este presente, para que aquellos que tienen que ejecutar políticas para que la felicidad de la gente sea mayor como objetivo de la ciencia política, en nuestros días sepan que los renunciamientos son las herramientas más valiosas que tiene un político. Este es un punto fundamental para nuestra fundación. Nosotros entendemos de la fundación que San Martín, Belgrano, Monteagudo, más allá de ser abogados, de ser militares, son políticos. Y nosotros, totalmente. Yo como político, nosotros siempre miramos a ellos y este es nuestro norte. Por eso es que insistimos en esto de estos hombres con la política. Así es. No, porque todo es política. Es decir, ¿cuál es la definición fundamental? Es decir, la ciencia política como herramienta insoslayable para transformar la realidad en beneficio y felicidad del pueblo, el destinatario de esas políticas. Y esta gente, en verdad, al ir detrás de un proceso independentista, hablamos 200 años atrás, decían: esto lo hacemos para que la condición de opresión colonial termine y por lo menos, aunque sigan algunas desgracias, seguro, tenían claro, van a ser más felices, porque van a empezar a mamar lo que significa la palabra libertad. A pesar de los ríos de sangre que después corrieron, pero era un proceso que fue un proceso revolucionario. Salir de una monarquía para empezar a ensayar repúblicas, aún con los defectos que después vinieron y las controversias y enfrentamientos, era verdaderamente revolucionario. Es como si decir, hoy somos todos capitalistas y mañana somos todos socialistas de golpe. Si salir de la monarquía, que era lo que manejaba el mundo occidental, para pasar un proceso republicano a la sombra de la influencia de la Revolución Francesa, era revolucionario. Te imagínense las clases nobles, las castas de comerciantes multimillonarios, la curia, la iglesia ultraconservadora. ¿Cómo le habrá caído San Martín? ¿Cómo le habrá caído el pensamiento de Belgrano? A pesar que Belgrano era un hombre muy devoto. Pero había una revolución del clero también muy fuerte, ¿no? Y bueno, por supuesto, que ha sido ocultada. Totalmente. Ha sido ocultada. Innumerable cantidad de hombres de la iglesia que dieron la vida también, o que fueron sometidos a las prisiones en las mazmorras más siniestras por su pensamiento en favor de los pobres. Cuidado con esto. Un mártir de la independencia, también un tucumano, Ildefonso de la Muñeca. Por supuesto, Ildefonso de la Muñeca. Claro. Y como ellos, le podría decir varios de Bolivia, de Perú también. Y cierro con esto breve para marcar lo que significa ser expeditivo en política. Una vez que San Martín llega al Perú, hay todo un proceso, se instala en el cuartel del sur, va al cuartel del norte, hace toda una guerra de inteligencia, casi sin disparar un tiro, a partir de la injerencia de las damas que hicieron la inteligencia en Lima, señoritas de la clase acomodada que noviaban con los oficiales realistas y que empezaron a enamorarse de los oficiales criollos que infiltraba San Martín, y entonces los secretos de alcoba pasaban de un lado al otro y San Martín conocía el movimiento de las tropas y fue armando el sitio de Lima, que significó que un día tuviera que dejar un corredor y se salieran los realistas con su virrey todos para la montaña, y San Martín llega a Lima, declara la independencia el 28 de julio de 1821. Y él asume a los pocos días, el 3 de agosto de ese año, como protector del Perú, aunando bajo su mando el poder político y militar. Y nombra a 3 ministros fundamentales: el doctor Unanue como ministro de Hacienda, que era un reconocido economista peruano, y a García del Río como ministro de Relaciones Exteriores, y a Bernardo de Monteagudo como ministro de Guerra, y es el hombre que escribe todas las proclamas. Entonces el substratum de la política es esta, que arranca con qué situación fantástica: la libertad de prensa.
la inviolabilidad de los domicilios. Que parecen temas tan modernos, Miguel Ángel, sí. claro. Y remover la estructura de las audiencias de los sistemas judiciales españoles para hacer todo el nuevo Consejo de Magistratura, que termina siendo después el poder legislativo, el poder judicial del Perú, y crea el Consejo de Ministros, y crea el Banco de Fomento, y el Banco de Minería, y crea la Marina, y crea la bandera, y crea el himno, y crea el ejército, y sigue con medidas revolucionarias, la libertad de vientres. ¿Qué político? Donde 10 años después, así lo estableció, los patrones tenían que seguir pagándole a las mujeres que habían liberado, que habían quedado libres de la esclavitud, la educación de los hijos, hasta que esas mujeres negras pudieran reinsertarse en la sociedad peruana. Los pensamientos de la Asamblea del 13 llevados al Perú. Totalmente. Qué Así que ahí está el pensamiento político. Que usted retrocede en el tiempo con la maravillosa máquina que es el pensamiento y volvemos a Belgrano como funcionario del consulado en Buenos Aires, creando escuelas, fomentando la actividad de los artesanos, las primigenias cooperativas. Pensamiento político, ahí está el hombre que ejecuta, que no anda solo a los tiros por la vida, señoras y señores. Bueno, Miguel Ángel, ha sido realmente un placer tener esta hermosa visita en nuestro programa. Espero que se pueda repetir, que podamos volver a tenerlo a Miguel Ángel Brusasca, el presidente de la filial Santa Fe del Instituto Sanmartiniano del Perú. Muchas gracias. Sí. Van a venir por el tema de lo que es nuestro Burruyacu. Así que ahí seguramente vamos a estar viéndolo de nuevo. Bueno, que así sea. Bueno, yo quiero aprovechar, jóvenes, para mandarle un saludo a mis jóvenes alumnos que están en la Escuela de la Patria, en la que regaló Belgrano acá en Tucumán. Claro. Son los alumnos de segundo sexta y segundo segunda, que ya me tienen hastiados con que los salude. Para ustedes entonces, para que sigan viendo el programa. Y volvemos dentro de 7 días a abrir nuestra posta de la independencia. Muchas gracias. Capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Zurduy. Me enamora la patria en la